La bronca entre la Unión Europea y el laboratorio que fabrica las vacunas por la falta de dosis se está notando ya en Castilla y León. La Junta admite que se va a ralentizar la vacunación, aunque no se prevé paralizar como en otras comunidades. No obstante, ya se plantean incluso alargar la inyección de la segunda dosis para ganar tiempo. A día de hoy tenía que estar ya vacunado todo el personal sanitario, pero el incumplimiento de la farmacéutica AstraZeneca lo ha impedido. La ansiada inmunidad se retrasa. Lo que nos faltaba. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Primera reunión de las comunidades con la nueva ministra de Sanidad y todo sigue igual. Ya dijo Carolina Darias que iba a seguir el camino trazado por Salvadorilla y dicho y hecho, sigue sin permitir cambiar el estado de alarma y por lo tanto las comunidades no podrán ni adelantar el toque de queda, bueno, en el caso de Castilla y León ya saben que sí se está haciendo a las 8 de la tarde, ni tampoco confinar en los domicilios. El enfado de la Junta es mayúsculo, no solo porque los hospitales están cerca del colapso y existe además el riesgo a una cuarta ola si crece la cepa británica, sino porque además cree que el gobierno se mueve solo por intereses electorales a 2 semanas de los comicios catalanes. El gobierno regional avisa y reta a Pedro Sánchez. Si Sanidad no toma medidas, las tomarán ellos. Hace unos minutos el vicepresidente de la Junta ha explicado aquí a Castilla y León Televisión algunas de estas medidas. Ruth García Ribote, buenas noches. ¿Por dónde irían estas nuevas medidas restrictivas? Bueno, pues tras la decepción de la interterritorial, el Gobierno de Castilla y León ya ha anunciado que van a tomar medidas por su cuenta porque no ha habido avances en la reunión de hoy con la nueva ministra. Decisiones que se van a poner sobre la mesa en el Consejo de Gobierno y que el vicepresidente de la Junta ya ha adelantado que van a recaer en los municipios que ahora mismo tienen una alta incidencia y se encuentran en una situación crítica. Van a afectar sobre todo a aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tenemos poblaciones con una incidencia altísima, por ejemplo, Guijuelo está del orden de los 3.000 por 100.000 habitantes. Tenemos en Palencia también una incidencia muy alta. Y nosotros lo que queremos es tomar medidas eficaces, por eso le pedimos al gobierno las herramientas. Por su parte, Carolina Darias se agarra a una leve mejoría de los datos y dice que hay margen de maniobra. Aquellas comunidades, y se está viendo de manera incipiente, de manera muy prudente, también lo quiero decir, que han aplicado medidas drásticas, han realizado, digamos, han llevado a cabo las medidas que puede contemplar la estrategia estatal en todo el estado de alarma en su máxima plenitud. En ese margen están viendo cómo esos resultados están dándose de manera prudente, pero especialmente quiero destacar la incidencia acumulada a 7 días. Como oíamos anteriormente, IGEA pone el foco en medidas restrictivas en los municipios con alta incidencia, aunque no ha concretado si se prevé un confinamiento en estas localidades. Justamente sobre esa cuestión hemos preguntado hoy a nuestros seguidores de Twitter. Vemos la pregunta: ¿ve positivo que en este momento de la tercera ola se lleven a cabo confinamiento por municipios? El resultado lo que nos indica es que los ciudadanos están a favor de incrementar las restricciones. El 70% se muestran de acuerdo con esa medida. Vamos a hablar ahora de las vacunas. La Junta ha pedido al Gobierno que dé un puñetazo encima de la mesa y que presione a la Unión Europea para que se cumplan los compromisos y bueno, lleguen ya esas dosis prometidas. Sí, exigen al Gobierno que hagan sus deberes, que defiendan su posición ante Europa. Verónica Casado no ve factible que el 70% de la población esté vacunada antes de verano si no llegan las dosis acordadas, las vacunas comprometidas. La consejera ha señalado que el acuerdo presentado hoy por la ministra de Sanidad sobre la estrategia de vacunación no es más que una declaración de intenciones. Lo que necesita, ha dicho, son vacunas. Tenemos evidentemente que ralentizar. Teníamos previsto que con la dotación inicial que se nos dio haber acabado ya a todos los profesionales de primera línea y no es el caso, entonces tendremos que ir más despacio, pero no vamos a paralizar.
Y con respecto a la vacuna, ha habido un cambio de tendencia en la aceptación por parte de los españoles. Los datos se desprenden del barómetro del CIS del mes de enero. Vamos a fijarnos en esta gráfica. Actualmente el 72,5% de los españoles se vacunarían inmediatamente, pero miren, porque hace un mes esa inyección solo se la querían poner más del 40%. La diferencia es notable, pero bueno, todavía hay un 16% que no lo haría. Las razones de esa negativa son variadas. Hemos elegido las que más el porcentaje de respuestas tienen. ¿Y qué argumentan los ciudadanos que no quieren vacunarse? Bueno, pues principalmente que tienen miedo a los efectos secundarios, que no se fían de las vacunas o que prefieren esperar para ver cómo funcionan. Muchas gracias, Ruth, por todos estos datos. Me doy la vuelta ya, como siempre, para hablar con nuestros tertulianos de hoy. Chema Crespo, director general de Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues siempre contento de estar aquí ya. Aunque demos siempre malas noticias. Un jueves más, ¿qué le vamos a hacer? Todo solo puede mejorar en algún momento. Esperemos. Álvaro Melcón, director del Diario de Burgos, ¿qué tal? Muy bien, José Luis, buenas noches. Isabel Jimeno, de ABC, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de hablar de todo esto que ha ocurrido esta tarde en la Interterritorial de Salud, decía esta mañana la consejera de Sanidad que la situación es muy complicada, como sabemos, sobre todo en los hospitales, están a punto del colapso, no han llegado todavía a ese 100%. Decía que seguramente que todos conocemos a alguien que ya haya tenido la enfermedad, que tenga el coronavirus o que esté ingresado. Al contrario de lo que ha ocurrido en la primera y en la segunda ola. No sé si os pasa, a mí desde luego que sí. Ya es raro que no conozcamos a alguien cercano en nuestro ambiente más reducido que no haya pasado la enfermedad, ¿no? Sí, ese es un dato cierto, ¿no? Allá por el mes de marzo, abril, mayo, decíamos las bombas caen lejos, las noticias que teníamos era a través de lo que escuchábamos en la radio, veíamos en la televisión, pero efectivamente con el transcurso del tiempo vamos conociendo personas, en algunos casos fallecidos, otros con secuelas, algunos que han estado personas de los entornos más inmediatos. Y estamos conociendo otra cosa que es ciertamente inquietante y muy dolorosa, que son personas, y hablo de conocidos, no de estadísticas, que tenían una cita programada, que tenían una intervención quirúrgica programada, que tenían un tratamiento pendiente y que en el último momento han recibido la comunicación de que debido a las circunstancias la acción que ellos necesitaban se ha visto pospuesta. Eso es grave. Bueno, vamos a ir al tema más de actualidad. Acaba de terminar hace nada unos momentos la reunión de la Interterritorial, se estrenaba hoy la ministra de Sanidad. Bueno, Darias tampoco da su brazo a torcer e insiste en que no va a modificar el decreto del estado de alarma para que las comunidades pues puedan tener esas herramientas para adelantar el toque de queda, para confinar en los domicilios. Bueno, ¿a qué creéis que responde esta constante negativa, Isabel? Las elecciones catalanas. Yo lo respondo así de claro. Porque lo que no entiendo es que si hay 10 comunidades, 11, 12 que te están pidiendo esas medidas, cuando has decidido, lo de acordado ya es otra cosa, eso que llaman cogobernanza, y has delegado la responsabilidad en las comunidades, que son ellas las que están llevando a cabo la vacunación, las que hacen las pruebas, de quien dependen los hospitales, quien tienen esa gestión de la sanidad real, entonces luego no les impidas tener las armas que están pidiendo. No sé si serán las medidas más adecuadas, las menos, pero por lo menos actuar. Y lo que es cierto es que cuando se aprobó el decreto del estado de alarma, que fue en octubre-noviembre, estábamos en una segunda ola muy, muy diferente a esta tercera, con lo cual las medidas es que no pueden ser las mismas, porque entonces iba subiendo la incidencia, iban subiendo los hospitalizados y en la UCI fue una subida mucho más paulatina que la que es ahora. Es que ahora hemos subido en los hospitales prácticamente a la misma velocidad que en marzo. Y eso, pues también es cierto que se detectan muchos más casos, que hay una movilidad que en marzo no había. Pero es que no se puede abordar de la misma manera y tengo claro que son las elecciones catalanas. ¿Qué son las elecciones catalanas, Chema, Álvaro? Bueno, no sé si centrarlo solo en las elecciones catalanas, pero es evidente que hay un tacticismo político detrás de las decisiones que están tomando tanto el Gobierno central como las administraciones regionales, porque también es cierto que las administraciones autonómicas, en este caso la Junta de Castilla y León, podría haber llevado a máximos ese decreto ley, podría, por ejemplo, prohibir la apertura de los comercios por la tarde o prohibir también la apertura de las terrazas en la hostelería.
En fin, todavía hay vueltas de tuerca que se le pueden dar a esto. Y estoy de acuerdo con Isabel en algo muy importante. La cogobernanza es un neologismo que suena muy bonito porque proyecta empatía, proyecta colaboración, pero el hecho cierto es que aquí estamos en una guerra abierta entre las comunidades y el gobierno. El vicepresidente Igea en una entrevista que hemos hecho en el informativo de las 8:30, que todos los acuerdos a los que se han llegado esta tarde en la interterritorial son acuerdos de paz y amor. Bueno, nada sustancial. No sé si son acuerdos de paz y amor, lo que sí que es que no cambian nada con respecto a lo que había. Cuando tienes a una mayoría amplia de las comunidades autónomas que te están pidiendo que vayas un paso más allá, lo mínimo sería encontrar una respuesta al menos colaborativa por parte del gobierno, decir, oye, vamos a estudiarlo, vamos a votarlo, de alguna manera, pero no, Darias ha llegado al cargo con una instrucción muy clara, que es la de seguir la línea que ha marcado Salvador Illa. Insisto, no sé si decir de una forma tan contundente que todo obedezca a unas elecciones, por más que Cataluña sea el patio de vecindad en el que se van a ventilar estas semanas las cuitas políticas nacionales, pero es evidente que hay un tacticismo detrás de todo esto, claro. Sí. Yo lo que creo es que hay una ausencia clara de lealtad institucional, ¿no? Es decir, aquí lo vemos desde Castilla y León, que está haciendo todos los esfuerzos, y es verdad que desde nuestra comunidad autónoma se han ido defendiendo y además se han tomado decisiones al borde, ¿no?, de la legalidad, que veremos cómo terminan, pero sobre la convicción de que había que endurecer las medidas. Pero yo creo que desde Castilla y León eso se ha hecho desde la lealtad, incluida la adopción de esa medida, que posteriormente ha conllevado que lógicamente el gobierno la recurriera por entender que contraviene el estado de alarma. Pero esto no se da igual en todos los territorios. Yo vengo de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué actitud hay que mantener cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, conmigo que no cuenten para arruinar al sector hostelero? O que hay que hacer cuando ya no solo la señora Díaz Ayuso, sino el señor Aguado dice, nosotros ya no vamos a tomar ninguna medida más, que las adopte el gobierno. Claro, yo creo que eso es deslealtad, porque aquí primero de lo que se trata es de verificar el efectivo cumplimiento de las medidas que se han ido adoptando. Son tantas, son tan diversas, son tan dispares. Yo creo que están todas puestas sobre la mesa, pero realmente yo creo o no ha habido capacidad o son medidas tan difíciles de verificar que las posibilidades que esas medidas ofrecían para ir corrigiendo las tendencias, yo creo que no han sido efectivas porque no se ha podido verificar el efectivo cumplimiento. Y ahora mismo nos damos cuenta de que sigue habiendo posibilidades de actuación en base a la normativa vigente por parte de las comunidades autónomas. Hay una leve bajada, por más que la situación sea dramática, pero insisto, ¿no?, yo creo que no se puede ir al Consejo Interterritorial de Salud ni a ningún otro sitio con aquello, vete tú delante que a mí me da la risa, tú di lo que quieras, que yo haré lo que me parezca. No, eso no es la cogobernanza. Pero lealtad por parte de todos, del gobierno con las comunidades y de las comunidades con el gobierno, insisto, me imagino. Yo creo que el Estado autonómico con carácter general, y algo tendremos que reflexionar cuando pase esto, si no hay lealtad en el cumplimiento de tus competencias y entendiendo que las competencias o son propias y por parte del gobierno debe entender que si son delegadas son para que realmente se ejecuten, y todo se plantea como que lo que hacen que a mí no me conviene es por un interés político partidario, y al revés, lo que hace una comunidad autónoma es por confrontar el gobierno, vamos mal. Y al mismo tiempo, ojo también con los asuntos que van al Congreso de los Diputados, porque sí, podemos decir que la pandemia es lo primero, pero cualquier debate sobre la pandemia, incluida una hipotética reforma del decreto del estado de alarma, ya sabéis que serviría para debatir de todo menos de la pandemia. En esa entrevista que nos ha concedido IGEA hace unos minutos, hablaba de que se iban a tomar medidas, sobre todo en algunas poblaciones con una tasa de incidencia muy alta. Ponía dos ejemplos, Palencia, Guijuelo. ¿Creéis que mañana podemos escuchar que se va a confinar municipios? Bueno, es evidente, esto en Burgos ya lo vivimos en el mes de noviembre y diciembre. Se crearon una serie de medidas extraordinarias ad hoc para la ciudad de Burgos, que fueron extremadamente restrictivas y que duraron además mucho más tiempo de lo que todavía no han durado en el resto de Castilla y León. Por terminar con lo de antes, ahora mismo, y con lo que estaban diciendo Chema y Isabel, ahora mismo no hay dos comunidades españoles que tengan el mismo régimen de control social. Sí, pero es que al virus le da igual si vives... No, ser flexible a tus circunstancias, porque no es las mismas circunstancias en Canarias que en Castilla y León. No, bueno, pero al virus le da igual si vives en Moratalaz o en Pajarillos. Eso ya lo hemos aprendido después de 3 oleadas. Entonces, lo que no parece de recibo es que en un país donde hay 17 comunidades haya 17 sistemas distintos de controlar la pandemia. Esto es evidente.
Pues ya se había dicho Gamonal, ¿no? Burgales como tú. Pero bueno, oye, yo puedo hablar de barrios, de muchos barrios de la comunidad porque he residido en unos cuantos. Bueno, vamos a cambiar. En Madrid, confinamiento por barrios, ¿no? Esta acera está confinada, esta otra acera no. Bueno, llegaremos a eso. Sí, pero los confinamientos, como decías, de los municipios, es que no solo sirve con confinar, porque si dentro del municipio te confinan, como ha pasado este verano, por ejemplo, Íscar y Pedrajas, que estuvieron semanas, meses confinados, y había población, no toda la población, había parte de la población que seguía haciendo la misma vida que si no estuviesen confinados, pues de poco servimos. La verificación de las medidas, la efectiva aplicación de las medidas, que es lo que... Pero vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a otra polémica, esta más educativa. Mientras la ministra Celaá y las comunidades defienden que los colegios e institutos son lugares seguros y no se prevé cerrar los centros ni instaurar la educación no presencial, el ministro de Universidades ha cedido a la presión de algunas plataformas de alumnos y recomienda a los rectores que den prioridad a las pruebas online, todo lo contrario a lo que venía defendiendo hasta ahora. Una postura que ha levantado en armas a las universidades que defienden la presencialidad como seña de identidad y recuerdan al ministro que los exámenes en las aulas no son un capricho. Aunque haya una sola facultad que tenga un problema en que los estudiantes piensen que su salud no está siendo respetada, una sola facultad hay que ocuparse de esa facultad. Nos pareció totalmente inoportuno y que ponía el foco de una manera desproporcionada alarmando a la sociedad sobre posibles riesgos en las aulas universitarias, cuando eso lo que manifiesta es desconocer las realidades. Bueno, en esta pugna entre estudiantes y equipos rectorales, ¿quién creéis que tiene la razón? Aunque ya están terminando los exámenes. Pero bueno. Hombre, yo creo que aquí es muy evidente que la CRUE y los rectores de las universidades públicas de Castilla y León llevan una carga de razón importante por varios motivos. El primero de ellos es que su principal competencia son las universidades privadas que tienden a ser online y su marca diferenciadora, su marca de calidad, ellos la resumen... Es un motivo empresarial, no sanitario. Hay varios. Uno es ese. El segundo, mira, por ejemplo, ayer se hizo un cribado en la Universidad de Burgos, anteayer se hizo un cribado en la Universidad de Burgos y la incidencia detectada era del 0,21%. Es decir, ahora mismo nadie puede decir que los campus sean un criadero de contagios, como en su momento vimos que sucedió, por ejemplo, en Salamanca, ¿no? Cuando arrancó el curso. No, pero eran los colegios mayores. Eran los colegios mayores, pero creo que la tasa, lo comentamos aquí, además creo que la tasa era como del 16%. Yo te estoy hablando de un 0,21% en el caso de la ministro. Pueden alertar también a las familias y a los estudiantes de que no son seguras las aulas. Estamos viendo, es verdad, aglomeraciones en algunos pasillos, pero se da por hecho que cuando los alumnos van a hacer los exámenes hay distancia de seguridad, todas las medidas... Hay aglomeraciones en el metro y el ministro no ha salido, que hemos descubierto que hay un ministro de universidades que sale de vez en cuando en camiseta, es lo único que hemos visto, y los rectores le han puesto en su sitio, están acabando los exámenes y ha dicho con que una facultad piense que no se están cumpliendo. Perdone, digo yo que para ser ministro y opinar vía Twitter, lo primero... Además de pensar, habrá que certificar si eso se está cumpliendo, no en base a un comentario que he recibido. Eres un ministro, no alguien que está opinando en una tertulia como puedo ser yo. Y la causa académica, podemos hacer la prueba ahora si queréis y comprobar en redes sociales cuántas ofertas hay para presentarse a exámenes online. Sí. Con precio, ¿eh? Ahora mismo puedes alquilarte un experto para que haga el examen por ti. Otra cosa son las garantías que se dan para hacer un examen online, garantías de todo tipo, ¿no? En fin. Es que, mira, apuntabas en una línea sobre la cual yo personalmente no había pensado mucho, aunque creo que es una carencia, es decir, el éxito y desde luego la proyección de futuro que tiene la formación online también en las universidades, también en los estudios de posgrado, también en los másters, es más que evidente y la oferta es infinita por parte de las universidades privadas. Y tal. Claro, yo no entiendo por qué, si es así, hablo en este momento sin tener datos concretos, la universidad pública no puede dejar de competir, ni muchísimo menos, al revés, debería avanzar e ir en vanguardia en impartir sus enseñanzas también por métodos online, porque es que eso no es que sea futuro, es que eso es presente, ¿no? Desde luego que las garantías del rigor en la formación que se imparta y en la evaluación. Aquí estamos hablando de la evaluación vía online y yo creo que las universidades públicas en eso deben hacer respetar al máximo su credibilidad a la hora de evaluar a sus alumnos. Y luego, pues yo creo que el ministro Castells, en fin, que es un poco ministro Guadiana por ser generoso, claro, aparece en un momento en el cual lo que debe primar es el criterio sanitario de aquel que está en condiciones de certificar
los riesgos y la situación que se produce en los campus, porque aquí topamos, si hablamos de la autonomía con los consejos interterritoriales, aquí también tenemos la autonomía universitaria, en la cual los rectores tienen unas amplísimas potestades para gestionar lo que sucede en sus campus. Hay muchísima política en la vida universitaria. Bueno, claro. Por cierto, las universidades públicas también compiten en el mundo online, en la formación online. Lo que estamos hablando, como bien has apuntado, es de la evaluación. La evaluación. ¿Qué es la evaluación lo que se está cuestionando? El examen, sí, claro. Eso es lo que está en cuestión. Como decías, es que hay ofertas de gente que se ofrece a hacerte el examen por precios, pues hombre, desde un módico más o menos 30 euros hasta 100, pues depende, y te garantizan el aprobado. Algo he leído al respecto, sí. Es bastante más barato que pagar el crédito en cualquier caso. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta, nada, en 5 minutos volvemos con nuestros tertulianos y entrevistaremos a la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Elvira Velasco. No se vayan. Seguimos en cuestión de prioridades, son las 10 menos 5 de la noche y vamos ahora a entrar de lleno en temas de actualidad política. Hoy en los servicios informativos de esta casa hemos analizado el trabajo de sus señorías en el Congreso en los 13 meses que llevamos de legislatura. 14.644 son las iniciativas que los diputados por Castilla y León han presentado y les vamos a contar ahora quiénes han sido los políticos más activos y los que menos. 3 de diciembre de 2019. Declaro constituido el Congreso de los Diputados. Así comenzaba la actual legislatura y tras 13 meses, marcados como todo por la pandemia, los 31 diputados de Castilla y León han presentado más de 14.600 iniciativas y eso incluye preguntas orales, preguntas escritas o solicitudes de informes. Además, han intervenido casi 1.100 veces. Es muy diferente pues cuando estás en la oposición a cuando estás en el gobierno. En el gobierno siempre tienes un acceso más directo. Por eso es la oposición la que más iniciativas presenta. La única forma de tener respuestas pues es mediante el control parlamentario. Lo dice Elvira Velasco del PP, la diputada de la comunidad con más iniciativas firmadas hasta ahora, 1.843. Se levanta la sesión. El siguiente, con más de 1.500, Víctor González, de Vox. Quien presenta más iniciativas, sin duda, es de las personas que más trabaja en el Congreso. Eso no quiere decir que sirva para mucho. Si solo nos fijamos en el número de iniciativas, los diputados de Castilla y León más activos en el Congreso son estos. La falta de control del Gobierno nos obliga a aumentar el número de iniciativas. En el PSOE, que ha preferido no valorar estos datos, Esther Peña y Luz Martínez Seijo son las que más actividad presentan. ¿Y quiénes están a la cola en iniciativas en el Congreso? Pues de nuevo, si nos fijamos solo en las cifras, por partidos, este sería el ranking de los menos activos. Bueno, pues vamos a hablar ahora con la diputada más trabajadora de los parlamentarios de Castilla y León. Ella es, como acaban de ver, es la zamorana Elvira Velasco, que además es la portavoz de Sanidad del Grupo Popular. Nos escucha desde el Congreso de los Diputados. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, enhorabuena por su trabajo, aunque, bueno, como decía, es lógico que siempre la oposición presenta más iniciativas que los partidos que sustentan al Gobierno, y más en un área como la suya, que es la sanitaria, y sobre todo este año. ¿Le ha servido de mucho presentar tantas preguntas e interpelaciones? Pues hombre, nuestra obligación es seguir la labor del Gobierno y lamentablemente pues ante esa falta de transparencia y de rendición de cuentas pues no nos queda en las diferentes comparecencias que acuden al Congreso de los Diputados, pues no nos queda otro remedio nada más que presentar otro tipo de iniciativas parlamentarias, ¿no? Pues desde solicitud de informes, preguntas escritas, interpelaciones, en fin, son muchas todo lo que nos permite el reglamento de la Cámara en cuanto a control parlamentario, ¿no? Entonces, ahí hemos estado y lamentablemente en un momento donde estamos viviendo una terrible crisis sanitaria, pues es obligación del Grupo Parlamentario Popular y en este caso de los diputados, en definitiva de todos los de Castilla y León y todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular de España, y en especial pues la labor que me corresponde como portavoz de Sanidad Está, por tanto, señora Velasco, siendo un año complicado para la labor de la oposición debido a que, como decía, hay menos plenos y muchas leyes se aprueban como decreto ley por el Consejo de Ministros.
Pues sí, estamos viviendo una tramitación parlamentaria que en mi experiencia como diputada en otras legislaturas, pues esto lamentablemente nunca lo había vivido, ¿no? Entonces estamos ante un gobierno que es muy oscuro, falta de transparencia y de rendición de cuentas, no solo a los diputados en el Congreso en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, sino a contar de una forma clara a todos los españoles qué es lo que están haciendo. Entonces, lamentablemente, no nos queda otro remedio más que tramitar todo el arsenal de preguntas o de diferentes propuestas que nos permite el reglamento para conocer contestación del Gobierno, que lamentablemente pues no es todo lo clara y transparente que desearíamos para dar luego rendir cuentas a todos los españoles, o bien a nivel en los temas de sanidad o en los temas locales, que también es nuestra responsabilidad pues hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando. Como portavoz de Sanidad, se ha celebrado la primera reunión entre la nueva ministra de Sanidad y las comunidades autónomas, y la petición de Castilla y León y de otras 9 comunidades de tener las herramientas para poder adelantar el toque de queda y el confinamiento domiciliario no se ha abordado. La Junta está muy decepcionada. Ha habido dudas estos días sobre si el PP apoyaría la reforma del decreto del estado de alarma en el Congreso para poder ampliar las restricciones. ¿Nos puede aclarar si su grupo parlamentario lo apoyaría? Lamentablemente, el Partido Popular ha presentado una serie cuando he tenido los encuentros con el presidente del Gobierno, por parte de Pablo Casado, se ha presentado una serie de pactos, entre ellos de acuerdos, entre ellos en sanidad un pacto sanitario o un pacto jurídico con medidas jurídicas que no trasladen la responsabilidad a las comunidades autónomas, sino que le dan un marco legislativo amplio para que no nos veamos sometidos a lo que es el decreto del estado de alarma, ¿no? Un decreto del estado de alarma que lamentablemente este último ha sido por 6 meses, evitando el control parlamentario y esa rendición de cuentas que, ante una situación que estamos viviendo de crisis sanitaria con la mayor presión asistencial en esta ola, pues lamentablemente estamos careciendo de ese control parlamentario o que pues no estamos teniendo, y mientras tanto las comunidades autónomas están soportando esa presión asistencial y bueno, tomando medidas, porque lo que quieren es, buscan la salud, prevenir, o sea, de la enfermedad de la COVID a todos los ciudadanos, en este caso de los castellano-leoneses, y lamentablemente el Gobierno de Castilla y León no tiene ese arsenal jurídico. Pero le insisto, señora Velasco, el Grupo Popular apoyaría, si se llevara esa modificación del decreto del estado de alarma al Congreso, recibiría los votos afirmativos del Partido Popular. Es que lamentablemente, hasta que no lo veamos en la Cámara, no nos podemos fiar, porque el presidente del Gobierno pues hoy dice una cosa y mañana hace lo contrario, y mañana igual nos puede presentar un decreto un Real Decreto Ley o otro tipo, vamos, fundamentalmente Reales Decreto Ley. Entonces, hasta que no lo veamos, lamentablemente el Partido Popular siempre va a estar vigilando pues que los españoles tengamos la mejor salud, que se tomen las mayores medidas para evitar que se propague la enfermedad de la COVID, que el incremento de contagios es tremendamente alto y que lamentablemente el Gobierno pues siempre ha ido detrás de virus en lugar de anteponerse a lo que estaba pasando. Sí, entonces, cuando lo veamos aquí, pues haremos todas aquellas medidas en beneficio de la salud de todos los españoles. Su partido, bueno, no ha dado tregua a los nuevos ministros. Las críticas de diferentes líderes, tanto a Iceta como a Darias, han comenzado casi antes de tomar posesión. Como portavoz de Sanidad, usted va a ser, digamos, permítame que lo diga así, el azote de la nueva ministra, Darias. ¿Cómo ve este nombramiento? Ella ya ha dicho que, y lo ha demostrado, que habrá continuidad con el trabajo trazado por Salvador Illa. Claro, pues lamentablemente no nos esperamos nada nuevo. La ministra que ocupa ahora mismo el área de la cartera de Sanidad es una ministra que desconoce la sanidad y que no estamos en momentos pues de dar ni 100 días de gobierno, ni de tregua, ni nada de nada. Estamos en momento de tomar medidas claras y serias ante la mayor crisis sanitaria que estamos viviendo, y lamentablemente un ministro anterior
que le preocupaba más estar pendiente del PSC en lugar de estar pendiente de las PCRs que tenían que hacer para evitar todo tipo de contagios, pues lamentablemente con la ministra de ahora pues es un cambio de cromos, para nada pensando en la salud de todos los españoles y en la terrible crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces no esperamos nada y sobre todo cuando han anunciado ya unas medidas continuistas que incluso hoy los propios consejeros, pues entre ellos la consejera de Castilla y León, pues ha reclamado que no es lo que necesitamos. Bueno, usted ha sido diputada durante diferentes legislaturas. El estado de crispación política parece que va a un aumento. ¿Está usted viendo cosas que no había visto antes de todos los partidos, incluido el suyo? Llega un momento que cuando ves que no hay un respeto parlamentario, que en otros momentos se buscaban acuerdos y acuerdos entre los principales partidos que estaban en ese momento en el arco parlamentario, en beneficio de los españoles y de los ciudadanos en general, pero entonces éramos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Ahora, en este momento donde hay un presidente del Gobierno que es el presidente con el menor apoyo parlamentario y que para estar ocupando el sillón del presidente del Gobierno, pues lamentablemente, y depende mucho de sus socios que le han puesto ahí, pues lamentablemente es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, y desde luego lo que estamos viendo es que frente a un presidente como es Pablo Casado, el presidente de mi partido, que le ha ofrecido múltiples pactos y acuerdos, pues él ha declinado y ha preferido estar pues mejor con los independentistas, con grupos que lamentablemente pues el Partido Popular no va a llegar a acuerdos con ellos, como es el Bildu, en fin, entonces tremendamente es muy complicado. Isabel Velasco, hay tres tertulianos aquí que seguramente le quieren hacer formular alguna pregunta. Isabel, por ejemplo. Sí, buenas noches. Si no me equivoco, usted es enfermera, aunque ahora es diputada. No sé si durante esta pandemia con la que está cayendo y esa falta de personal que hay, sobre todo en enfermería, ¿no le han dado ganas en algún momento de dejar el escaño y ponerse de nuevo el uniforme, la bata, para atender a los ciudadanos? Pues lamentablemente sí, ¿no? Porque primero mis compañeras, las enfermeras, están haciendo un gran trabajo junto con todos los profesionales sanitarios. Ellos son los que están dando soluciones. Lo dieron en el primer momento, donde lamentablemente con una desprotección en cuanto a EPIs, en cuanto a equipos de protección, pues ahí nos dieron lecciones a todos los españoles y de hecho pues todos los españoles salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir, ¿no? Entonces, la verdad, están haciendo un trabajo ímprobo y lamentablemente el Gobierno no ha puesto ni una sola medida en cuanto a reconocer, por ejemplo, la COVID como enfermedad profesional. Hoy tenemos a más de 112.000 profesionales sanitarios contagiados, entre ellos muchos enfermeras. Hay a quien les ha costado la vida a la hora de desempeñar su propio trabajo porque han fallecido como consecuencia de la COVID y desde luego, pues claro que te pones de su lado y bueno, pues añoras pues ese trabajo y esa necesidad que tienen muchas veces de refuerzo, que lamentablemente no puede ser porque no hay profesionales y están pues doblando turnos y bueno, pues cansados y bueno, pues muy anímicamente pues viendo que esto no tiene salida y la verdad es que están trabajando en unas condiciones pues que es para pues, presumir de nuestros profesionales sanitarios, porque ante cualquier dificultad ellos están saliendo pues con orgullo y del cual yo personalmente me siento muy orgullosa de todos mis compañeros. Álvaro Melcón. ¿Qué tal, señora Velasco? Buenas noches. Me quedo con dos cosas que ha dicho. Una no se la discutiré, no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición, de hecho ni se parece. Y otra, ha pedido usted medidas claras y contundentes por parte del Gobierno a la hora de afrontar esta pandemia. Yo le pido que se ponga usted en la posición de Gobierno, lleve al Partido Popular al Gobierno y díganos qué medidas claras y contundentes tomarían ustedes ahora mismo para que las cosas mejoren de forma inmediata.
puesto ejemplos, o sea, hemos apoyado estados de alarma cuando hemos tenido los diferentes prórrogas aquí en el Congreso. En la Comisión de Reconstrucción nosotros hemos apoyado las medidas en materia sanitaria que se han planteado y, sobre todo, presentamos un pacto Cajal por la sanidad, porque la sanidad no puede ser pues una confrontación política, porque desde luego ahora mismo tenemos más de 83.000 personas que han fallecido como consecuencia de la COVID y lamentablemente pues muchos profesionales pues que necesitan mejoras, que no se le está teniendo, y bueno, y sobre todo pues el incremento de contagios, que bueno, pues las comunidades autónomas y los ayuntamientos están haciendo medidas de cribado para identificar a esos posibles asintomáticos, para intentar detener la tasa de contagios, ¿no? Entonces, la verdad es que el Partido Popular ha dado muestras de que quiere soluciones ante esto, de esta situación, y sobre todo pues apoyando esas medidas de reconstrucción que lamentablemente hemos tenido en los presupuestos generales del Estado, han pasado por esta Cámara y prácticamente tengo que decir que son casi nulas las propuestas que se acordaron en la Comisión de Reconstrucción y que se han incorporado en los presupuestos generales del Estado. Por último, Chema Crespo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Mire, en el duelo electoral constante que ustedes mantienen con la extrema derecha de Vox por la hegemonía en los espacios de la derecha en España, hoy hemos asistido a un episodio muy llamativo, ¿no? Es decir, ustedes han votado con Esquerra Republicana de Cataluña en contra del decreto de las ayudas europeas, que como usted sabe pues es el camino que hay que iniciar para recibir las ayudas de los 170.000 millones de euros en los cuales nuestro país se juega su futuro. Lo de los extraños compañeros de cama, ¿qué perseguían ustedes votando con los independentistas catalanes en contra de ese decreto? Por cierto, Vox se abstuvo, curiosamente. Mire, nosotros hemos votado en contra de un Real Decreto que los fondos europeos que vienen no son los fondos del Gobierno, son los fondos de todos los españoles, y desde luego se requiere de un sistema de transparencia, de ser claros a la hora de ejecutar y trasladar esos fondos, y que no vayan en función de criterios o de apoyos que tenga el propio presidente del Gobierno o el propio Gobierno en sí, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros queremos que esos fondos, que repito, no son del presidente del Gobierno, son de todos los españoles, que se repartan de forma equitativa y que, por ejemplo, en el caso de Castilla y León no salga perjudicada por ir en detrimento de otras comunidades autónomas, porque están los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Pues señora Velasco, sigan todos los diputados trabajando y a ver si se ponen de acuerdo, y ya de paso aprovecho, para que de una vez el mes de enero deje de ser inhábil en el Congreso, en todos los parlamentos, sobre todo con la que está cayendo. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Bueno, en 2 horas comenzará la campaña electoral en Cataluña, 2 semanas trepidantes donde el efecto Illa es el gran protagonista y sobre todo donde veremos cuáles son los socios más afines al PSOE de cara al 14 de febrero, si los partidos constitucionalistas o los independentistas. Hoy el CIS vuelve a realzar al PSOE a la primera posición a nivel nacional. Apenas se produce un desgaste por la tercera ola de la pandemia, el PP sigue subiendo, mientras que Vox y Ciudadanos cambian de tendencia y caen en esta estimación de voto. El que sigue sin sacar partido de estar en el gobierno es, sin duda, Podemos. Bueno, os pregunta, estos días hemos tenido aquí un agrio debate sobre si existe el efecto Illa o no. Bueno, ¿qué creéis? Porque lo que es evidente es que los partidos de la oposición están muy nerviosos en Cataluña. Chema. Sí. Se ha puesto nervioso todo el mundo. Es un caso curioso, ¿no? El de Salvador Illa. Quienes clamaban por su dimisión desde el momento en el que llegó, pues ahora clamaban porque no se fuera y que aguantara ahí. A Salvador Illa, cuya gestión de la pandemia, pues oye, todo es cuestionable y severamente cuestionable, porque estamos asistiendo pues, a un drama nacional efectivo, pero todo el mundo le ha reconocido a Salvador Illa que en estos tiempos convulsos de crispación, de trazo grueso, de descalificación inmediata, de falta de colaboración y de lealtad de recíprocas, ha sido un hombre que no ha perdido la paciencia en ningún momento y que ha aportado un cierto bálsamo a la convivencia política, que yo creo que eso es un valor en sí mismo. Y yo creo que su aportación a la campaña electoral, José Luis, es
es que lo del discurso este de los constitucionalistas frente a los independentistas que mantiene Inés Arrimadas y algunos otros, creo que Salvador Illa lo ha dejado atrás y lo ha dejado antiguo, porque desde luego constitucionales son todos, porque si no, no podrían concurrir a las elecciones. Luego nos hemos inventado lo de constitucionalistas, pero bueno, y yo creo que de la mano de Salvador Illa quizá se pueda debatir en Cataluña la gestión de las cosas. En Cataluña las cosas van mal y rematadamente mal, también en la pandemia, pero también en otros muchos factores, como consecuencia de que allí todo ha girado en torno a las cuestiones identitarias y además tramposas y falsas en muchos casos. Bueno, si se logra que el debate sea sobre lo cotidiano y la realidad cotidiana y los problemas de los catalanes, que son muy similares a los que tenemos el resto de ciudadanos en nuestro país, y allí agravados, insisto, por esa cuestión identitaria que ha tratado de tapar todo lo demás, ya habría un objetivo inicial conseguido. ¿Con quién va a pactar Illa? ¿Con quién creéis? Ya lo ha dicho, dice, los míos son los comunes. Sí, veo que no soy el único que se ha estado preguntando durante estos últimos años quién se preocupaba por la sanidad, la educación, los servicios sociales en Cataluña, mientras jugaban al RISC los distintos partidos nacionalistas y secesionistas que son socios de gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que los pactos de Salvador Illa, en el supuesto de que sea él quien gane las elecciones y por tanto el llamado a formar gobierno en Cataluña, la primera opción siempre será la opción parlamentaria, la de sus socios, primero en la moción de censura a Mariano Rajoy y después en la investidura de Pedro Sánchez. Parece el pacto natural. No creo que nadie en su sano juicio piense que Salvador Illa, el PSC, tiene previsto pactar con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Vox en las circunstancias de la política española que tenemos actualmente. Porque sí es cierto que son todos constitucionales, pero no son todos constitucionalistas. Y ahora mismo, claro, pero es que la diferencia, siendo muy sutil, es abisal también al mismo tiempo, ¿no? Ahí la paradoja. Y sobre el efecto Illa que preguntabas, José Luis, es cierto que yo soy de los que cree que en política el fondo sin formas no vale y las formas sin fondo tampoco. Y España tiene una de las tasas, una de las ratios a habitantes fallecidos por COVID más altas del mundo, si no la más alta del mundo, dependiendo de quién haga la cuenta. Por lo tanto, creo que hablar de éxito en la gestión no cabe. Sí es cierto que se ha proyectado como una persona calmada, dialogante, sensata, y esto en un escenario político como el que hay ahora mismo en Cataluña puede ser un activo muy importante de cara a las urnas, desde luego más importante que el activo de Miquel Iceta. No sé si os ha pasado, yo hoy veía, no era un mitin, era un acto político de Pedro Sánchez y otro de Pablo Casado, del PP y del PSOE en Cataluña. En estos momentos, incluso en la propia redacción, cuando estábamos viendo, nos crujía, nos parecía extraño, en un momento como el que estamos viviendo, incluso, bueno, pues sonreír, porque claro, es un meeting, es decir, hay que hablar en positivo, ¿no? Me parece de verdad que es un poco como fuera de contexto completamente. Es que yo lo de convocar a la gente a un meeting en este momento es una cosa que me chirría, y que permitan saltarse el confinamiento perimetral para asistir a un meeting, es que eso ya no lo concibo. A partir de ahí, no sé qué clase de normas quieren que cumplan los ciudadanos. Eso. Y luego, hablando del efecto Illa, es que yo todavía no sé lo que es el efecto Illa. O sea, no sé si se mide por su popularidad ganada en horas de... Las encuestas del CIS le dan como ganador. Bueno, las encuestas del CIS le dan como ganador, luego las urnas no lo sé, pero yo como ciudadana de a pie, o sea, se mide en horas de pantalla, porque es quizá el más conocido, eso es cierto, porque lleva casi un año saliendo prácticamente diariamente en pantalla. Los más valorados hoy, según el CIS, son Margarita Robles y Nadia Calviño, las ministras del Gobierno. No, pero digo, conocido en Cataluña y conocido de los candidatos en las elecciones catalanas. En el conjunto de España, evidentemente, es el más conocido porque lleva desde el mes de marzo saliendo prácticamente a diario. Es cierto que se le puede valorar ese tono bajito con el que habla en un momento alterado, pero quizá a veces con demasiada pachorra. Es verdad que nunca, como decía Chemo, nunca le han fallado las formas, eso es cierto. Pero su gestión... Isabel, quería hablar contigo, nos vamos a despedir ya, pero hemos conocido esta tarde, te lo pregunto a ti porque eres la persona con la que más trato ha tenido seguramente. Hoy conocíamos que Jesús García Conde, el único procurador de Vox en las Cortes, renuncia a su escaño por motivos personales. Y bueno, le podría sustituir en la lista. Hay dos personas, figuran José Ignacio de Uribe Ladrón, de Cegama, y María Fátima Pinacho Fernández. ¿Qué ha pasado aquí, Isabel? Pues ¿Qué sabes? No sé mucho, era como un secreto a voces que se llevaba hablando y rumoreando mucho tiempo. Cuando se le ha preguntado a él siempre lo negaba, cuando lo va a hacer, no, yo me han elegido.
pero es cierto que si tú veías sus intervenciones en las Cortes, pues no se le notaba cómodo. ¿Sabes? Sobre todo no se le notaba cómodo porque sus intervenciones son leídas prácticamente de arriba abajo. No era muy locuaz, no es muy locuaz, desde luego, sí. No tiene capacidad no tiene esa capacidad, o no la ha demostrado, esa capacidad de improvisación. Es una persona sola, un procurador solo, que debutar en la política siendo tú solo, pues igual no es fácil, y que le iba a sustituir, que podía sustituirle el segundo en la lista, es algo que se estaba hablando desde hace tiempo. Lo que está claro es que él cómodo nunca yo por lo menos nunca he apreciado. Bueno, y seguramente a lo mejor el partido tampoco lo estaba. No, por eso. Asume una cierta incapacidad el hombre, eso le honraría. Yo no le conozco, O sea, el partido, yo creo, si tu único procurador es una persona que tampoco te da mucho juego, que no te da visibilidad, que no logra rentabilizar la única presencia en el Parlamento regional que tienes, pues hombre... José Luis recordará a un procurador que estuvo muchísimo tiempo solo, que era Antonio Herrero, es un procurador de izquierda. Es tertuliano de esta mesa, Pues mira, y ocupaba espacio. Era otro nivel, y no vamos a insistir más. Chema, Álvaro, Isabel, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Gracias a ti, buenas noches. No nos vamos todavía, como saben, los jueves tenemos ese pequeño rinconcito donde está nuestro viñetista, a ver si hace por fin la viñeta. Bueno, vamos a ver si este jueves nuestro dibujante ha terminado por fin una viñeta. Buenas noches, Chema. Buenas noches, José Luis. Estoy emocionado por una buena noticia. Fíjate en mi ventana. Han tirado una estatua en León. Es la escultura de las cabezadas en la plaza de San Isidoro. Pero bueno, esto no es una buena noticia, Chema. Que sí, hombre, que sí. La buena noticia es que la han tirado sin querer. Yo estaba espantado, pensando que ya nos había llegado la barbarie americana iconoclasta de derribar imágenes. Pero no. Ha sido un accidente al quitar el árbol de Navidad y la escultura será reparada y vuelta a izar sobre su pedestal en breve. Se me saltan las lágrimas. Es un alivio ver que al menos no nos hemos contagiado de esta estupidez. Tampoco creo que nadie objetase nada a las 8 veces centenaria tradición leonesa de las cabezadas de San Isidoro. La eterna porfía entre el Cabildo y el Ayuntamiento se expresa con exageradas reverencias, inclinaciones de tronco como las que ahora tendrá que hacer quien viaje a China. Pues allí en China se están empezando a pedir test anales del COVID. Dicen los chinos que los anales son más seguros que los nasales. Pues en China no hay tercera ola, así que no descartemos que en la Junta, donde tienen cierta tendencia intrusiva y punitiva, les guste la idea. Hombre, después de las multas por las cabalgatas de Reyes, cualquier cosa. Creo que es la primera vez que una administración multa a los Reyes Magos de Oriente. Lo ha hecho en Valladolid, León, San Andrés del Rabanedo, Aguilar de Campoo y algún que otro municipio más de la región. Se empieza por multar a los Reyes Magos y se acaba por pedir PCR anales. Están muy crecidos, José Luis. Crecidos están los ríos en este momento, por el deshielo además. Hay alarma por crecidas en el Eresma, el Arlanza, el Cega o el Esgueva. Y volvemos a ver imágenes de las riberas desbordadas. ¿Recuerdan ustedes cuando la noticia más preocupante de los medios era la amenaza de una inundación? Hoy hablamos de metros cúbicos del caudal para distraernos de otras cifras. Pero mirando al río, uno sabe que tarde o temprano las aguas volverán a su cauce, levantaremos las esculturas caídas y los Reyes Magos volverán a tirar caramelos en las calles de esta tierra en la que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando, mientras que hay instantes que parecen eternos. Yo ya no sé si esa melancolía de Nieto es una excusa para no hacer su trabajo, pero bueno, en fin, nos despedimos, ya saben, el lunes les esperamos aquí como siempre a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. No salgan mucho de casa, busquen la fórmula para disfrutar este fin de semana y tengan mucho cuidado, cuídense, adiós.